Bienvenidos a este debate especial que hoy tiene lugar en Televisión Guadalajara, tras un acalorado enfrentamiento en las redes sociales entre Jaime Carnicero y Pablo Bellido sobre si la Junta favorece o no a la hora de pagar a los ayuntamientos en función de su color político, y tras el ofrecimiento de esta casa cuando Pablo Bellido retaba a Jaime Carnicero a elegir un medio para debatir. Hoy se encuentran aquí para empezar ese esperado cara a cara. Hoy Televisión Guadalajara será un mero moderador de un debate que ellos mismos han propuesto. En media hora tendrán que aclarar si la Junta prioriza los pagos y cuál es la presión fiscal de los ayuntamientos de Guadalajara y Azuqueca de Henares. Comenzamos este debate y presentamos a nuestros invitados. Jaime Carnicero, bienvenido a Televisión Guadalajara. Hola, muy buenas. Pablo Bellido, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar este debate con una pregunta que es obligada. ¿Cómo empieza este debate? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Jaime Carnicero, tiene la palabra. Bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien en tu introducción, ¿no? Pues a raíz de unas declaraciones de ambos dos, de tanto Pablo como mía como Pablo, en los diferentes medios de comunicación, surge la posibilidad de poder hacer un debate. Hoy tenemos un medio como son las redes sociales, que son muchísimo más ágiles y muchísimo más informativas y que prácticamente están trasladando y relatando la realidad al segundo y al momento. Surge esta posibilidad, incluso pues Pablo decía que siempre jugaba en casa en los medios de comunicación. Espero que Pablo se sienta en Televisión Guadalajara como en su casa. Yo me siento especialmente como en mi casa, y surge para poder aclarar cuantas dudas o discusiones podamos surgir entre dos ayuntamientos, Azuqueca de Henares, Guadalajara, entre dos formas de gobernar, la del Partido Socialista y la del Partido Popular, que espero que después de estos 30 minutos cada uno pueda sacar sus conclusiones. Pablo Bellido, para usted, ¿qué es lo que nos ha traído hasta aquí? No, sí, está muy bien explicado. Efectivamente surge una controversia, una polémica, a raíz de una entrevista que concede Jaime Carnicero como presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe en otro medio de comunicación, en el que yo digo que lo que está diciendo no corresponde con la realidad, y luego pues todo lo que se ha explicado. Muy agradecido a Televisión Guadalajara de poder celebrar este debate, de poder explicar cada uno sin traducciones lo que es la realidad de lo que está sucediendo. Evidentemente, a mí como alcalde de Azuqueca me gustaría debatir estas cuestiones también con el alcalde de Guadalajara, pero estoy satisfecho de hacerlo con Jaime porque tengo entendido que el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ya manifestó hace muchos años que tendría 2 legislaturas, y como además Jaime Carnicero es de los concejales que más se fajan, que más se emplean en todos los asuntos y que tienen más responsabilidades en el ayuntamiento, pues es un verdadero placer. Bueno, pues una vez expuestos estos motivos, vamos con la primera pregunta, y es si es cierto que la Junta prioriza los pagos a los ayuntamientos en función de su color político. Jaime Carnicero tiene 5 minutos para hablar de este tema. Bien, bueno, primero me gustaría aclarar que estoy aquí en este medio de comunicación porque el señor Bellido me retó y acepté. Si hubiese retado a otras personas, pues quizás hubiesen aceptado o hubiesen dejado de aceptar. Lo digo por esas matizaciones que también en redes sociales dicen que por qué vengo yo y no viene el alcalde de Guadalajara. Bueno, vengo yo por las consideraciones y por el reto y por el ofrecimiento que así fue. Pero estamos hablando de si la Junta de Comunidades si prioriza o no prioriza los pagos, los pocos o los muchos pagos que se estén realizando hasta el momento. Claro, hablar de si la Junta de Comunidades paga mucho o paga poco, sin escaparse de la realidad económica en la que nos encontramos todas las administraciones, pero especialmente la Junta de Comunidades, pues quedaría un poco el debate sin sentido. Es una Junta de Comunidades que a raíz de los últimos gobiernos se encuentra con una deuda viva de más de 8.000 millones de euros. Esos 8.000 millones de euros son los que imposibilitan a la Junta de Comunidades el poder priorizar algún tipo de pago, incluso impiden el normal funcionamiento de una administración. Estamos hablando que 8.000 millones de euros son más de 3 millones de euros al día solo en intereses. Me gustaría que tanto Pablo, como alcalde de Azuqueca, o como yo mismo, como concejal, como teniente alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, con 3 millones de euros cada uno en nuestras administraciones, podríamos hacer muchísimas cosas. Podríamos hacer colegios, podríamos hacer guarderías, podríamos hacer inversiones de todo tipo. Pero la realidad que ahora mismo hay en la Junta de Comunidades y la realidad que se encontraron, desgraciadamente, el gobierno de María Dolores de Cospedal a raíz de los últimos años de gobierno y especialmente de los últimos 4 de Barreda, es una Junta de Comunidades en auténtica bancarrota. Y es un dato que hay que repetirlo porque todo el mundo tiene que conocerlo. Porque cuando se están produciendo y se están realizando esta serie de ajustes y cuando no se puede pagar a los ayuntamientos, como estoy seguro que les gustaría a la primera María Dolores de Cospedal y absolutamente a todo el gobierno de Castilla-La Mancha, es porque hay un problema de raíz. Y el problema de raíz son 3 millones de euros de intereses al día.
3 millones de euros de intereses al día, más de 8.000 millones de euros de deuda. Lo que nos gustaría saber es dónde se han ido esos 8.000 millones de euros de deuda. Esos 8.000 millones de euros de deuda que no tendríamos que hablar que a Azuqueca, a Guadalajara, o a Cabanillas, o a Alcázar, o a cualquier municipio de la provincia de Guadalajara de que se le deba dinero, no tendríamos que hablar si no existiesen esos 8.000 millones de euros. Con lo cual, esos 8.000 millones de euros y esa imposibilidad de poder realizar un funcionamiento normal de una administración y de estar estos 2 años o año, sí, ya 2 años, prácticamente de supervivencia, son los que imposibilitan un normal funcionamiento de cualquier administración. Si en nuestras casas nos gastamos mucho más de lo que tenemos, llegará un momento de bloqueo. Bien, ese momento de bloqueo llegó. Y llegó con esos 8.000 millones de euros de deuda. Si no hubiese esos 8.000 millones de euros de deuda, si no hubiese esos más de 3 millones de euros de intereses, está claro que Azuqueca no tendría deuda, que Guadalajara no tendría deuda y que otros muchos municipios de Castilla-La Mancha no tienen deuda. Pero también tendríamos que hablar de dónde viene esa deuda. Viene esa deuda de que los anteriores responsables de la comunidad autónoma no han hecho frente a esos pagos. Porque aquí la práctica, la tónica general es que viniesen dirigentes del Partido Socialista, dirigentes gobernantes de por aquel entonces de la Junta de Comunidades y viniesen a prometer, sin firmar, a prometer inversiones, a prometer infraestructuras, que muchas de ellas incluso no se llevaron ni a la realidad, pero lo prometían y adquirían una serie de compromisos sin que hubiese presupuesto alguno. Y además de no tener presupuesto alguno y además de no tener soporte documental, como cualquier gestor público que estamos ahora mismo, yo me imagino que el señor Bellido o que el señor Romano o que la señora Guarinos en la Diputación, cuando asumimos un compromiso con nuestros ciudadanos y vamos a ejecutar una obra o vamos a ejecutar un programa, es porque tenemos un respaldo económico y ese respaldo viene en los presupuestos generales, en los presupuestos municipales de nuestros ayuntamientos. Pues bien, la Junta de Comunidades adquirió muchísimos compromisos sin que apareciese reflejo alguno en los presupuestos, incluso compromisos meramente verbales. Jaime Carnicero, perdone que le moleste, pero le queda un minuto. Perfecto, compromisos verbales que no tenían ningún soporte documental y que ha visto que ahora mismo pues haya bloqueo o ciertos bloqueos en la forma de pago. Pero hay bloqueos en Azuqueca de Henares, en el Ayuntamiento de Guadalajara, que a todo el mundo nos hubiese gustado, y lo digo como ciudadano y vecino de Guadalajara, que el Ayuntamiento de Guadalajara no tuviera ninguna deuda a la Junta de Comunidades, al igual que a cualquier vecino o al alcalde de Azuqueca. Pero la realidad es que se lo tendríamos que exigir a los que se comprometieron y no han pagado. Porque aquí, y la frase de yo invito que tú pagas, es la que ha estado la tónica general en los últimos 4 años de gobierno. Yo invito, tú pagas, yo digo que voy a hacer unas inversiones y no las hago. En el caso de Guadalajara han sido claro. Ahí tenemos el Palacio Multiusos, que terminó el gobierno del señor Barreda y no pagó ni un solo céntimo de euro. Ahí tenemos el Espacio Tice, que terminó el gobierno del señor Barreda y no pagó ni un solo céntimo de euros. Y ahí tenemos tantas inversiones que se han hecho en las ciudades, como puede ser Azuqueca, como puede ser Guadalajara, que no se han cumplido y que no se han pagado por el anterior gestor, que era el que había asumido sus compromisos. Bueno, pues ha llegado perfecto a los 5 minutos. Perfecto. Pablo Bellido, su turno, tiene 5 minutos para responder. Bueno, en los ejercicios de retórica del Partido Popular es una costumbre, es una constante hablar de la herencia recibida. El problema que le desacredita es que la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Murcia, también gobernada el Partido Popular, es decir, hay autoherencia y están en una situación muy delicada, al igual que en Castilla-La Mancha, porque el problema fundamental procede de una caída espectacular de ingresos. Pero a mí lo que me interesa es explicar de lo que va la discriminación que estamos sufriendo en Azuqueca. Miren, la deuda de Castilla-La Mancha con los vecinos y vecinas de Azuqueca, según los vecinos y vecinas de Azuqueca, es de casi 10 millones. La Junta solo nos reconoce 6. Vamos a tener que ir a los tribunales para reclamar casi 4 millones que la Junta no nos reconoce. Esta es la primera información. Pero si vamos al dato de la Junta, si diésemos por bueno que solo nos debe 6, la deuda de Castilla-La Mancha con los habitantes de Guadalajara sería poco más de 75 euros. Sin embargo, en Azuqueca casi es el triple. Es decir, que la deuda que tiene Cospedal con los vecinos y vecinas de Azuqueca es muy superior a la que tiene con los de Guadalajara. ¿Y esto por qué es? ¿Esto es por la cara? No, lo que es por la cara es que se paga a unos más y a otros menos. Es decir, que desde que ha empezado el año se le ha pagado a Guadalajara, solo tenemos el dato hasta el 15 de abril, 2.400.000 euros y a Azuqueca apenas 689.000. ¿Y por qué se le ha pagado más a Guadalajara que a Azuqueca? Por ejemplo, ¿por qué se le ha pagado todo el plan concertado de 2012, toda la ayuda a domicilio de 2012 y a Azuqueca ninguna, cero? ¿Por qué? Porque se saltan el orden de prelación y por eso también vamos a ir a los tribunales para demandar a la Junta de Comunidades y a todos los que hayan intervenido en esto. De tal manera que la deuda reconocida de la Junta que va a pagar a Guadalajara, ahora ha salido un plan de proveedores que ha aprobado el Ministerio de Montoro y que viene a decir que las deudas que tengan
que tengan los ayuntamientos con las empresas las va a cubrir la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, en Andalucía la Junta de Andalucía, etcétera. Pues bien, Guadalajara, que era un ejemplo, según dice su alcalde, según dice su concejal Jaime Carnicero y según dice muchas veces los medios de comunicación, un ejemplo de buena gestión, que paga 30 días, que está plenamente saneado, debe a las empresas privadas la friolera de casi 3,5 millones. Sin embargo, Azuqueca menos de 600.000. Y de estos 600.000, la verdad que deuda mercantil son apenas 300.000. Es decir, que a Guadalajara, que Guadalajara debe mucho más a empresas privadas que a Azuqueca. Y eso que decían que estaba muy saneado. Y segundo, qué casualidad que esta deuda ahora sí la va a pagar la Junta de Comunidades. De tal manera que nos llevamos a que la Junta de Comunidades, cuando pague el plan de pagos que ha aprobado Montoro, va a deber a Guadalajara 3.100.000 euros y a Azuqueca casi 5,5 millones, según los datos de la Junta. Es decir, que la deuda por habitante de Guadalajara, y este es el dato definitivo, la deuda por habitante de Cospedal con Guadalajara es de 37, será de 37 a partir del mes de octubre, 37 euros, y en Azuqueca es de la friolera de 153,95. Es decir, si esto no es discriminación, que venga Dios si lo vea. Bien, pues a pesar de los favores de Cospedal a la ciudad de Guadalajara y al alcalde Antonio Román, a pesar de las enormes subidas de impuestos que se han producido en Guadalajara, unas clavadas espectaculares que espero que ahora el señor Jaime Carnicero nos explique, será muy revelador, a pesar de que tienen menos servicios públicos, que ahora también me gustaría hablar de ellos, que en Azuqueca. Este señor, que si ustedes lo pueden ver se llama Cristóbal y se apellida Montoro, publica todos los años cuál es la deuda por habitante que tienen las ciudades con los bancos. ¿Y saben qué les ocurre? Que la ciudad de Guadalajara, la muy saneada ciudad de Guadalajara, el ayuntamiento mejor saneado, el que mejor paga, debe a los bancos mucho más que el ayuntamiento de Azuqueca. Me ha sorprendido ver, no en este caso el señor Carnicero, sino algún otro concejal del ayuntamiento de Guadalajara criticar al ayuntamiento de Pioz por tener mucha deuda. Bueno, pues tienen que saber los ciudadanos que Guadalajara debe a los bancos mucho más que el ayuntamiento de Pioz. Mucho más, no un poco más, sino mucho más. Y siendo esto así, ¿por qué se critica al ayuntamiento de Pioz, que es muy pequeño y debe menos? Bueno, pues evidentemente porque se hace un ejercicio retórico de cuál es la situación. Bueno, termino. En Guadalajara se han subido mucho los impuestos, luego lo veremos. Se pagan más impuestos, se reciben menos servicios que en otras localidades. Y encima cuenta con el apoyo discriminatorio de Cospedal, que se salta la prelación de pagos, que es la orden legal de pagos, pagando a Guadalajara cosas del 2012, debiendo a Azuqueca cosas del 2011. Las mismas cosas, me estoy refiriendo a la ayuda a domicilio, que ayuda a las personas mayores y a las personas con discapacidad, y también al plan concertado, que ayuda a las personas que peor lo están pasando. A pesar de eso, Azuqueca sigue adelantando el dinero. Y a pesar de eso, evidentemente, Azuqueca va a ir a los tribunales, porque esta discriminación que se está teniendo con Azuqueca no solo se tiene con Azuqueca, se tiene con muchos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Solo que me conste 3 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, Molina, Sigüenza y Guadalajara, están recibiendo pagos periódicos de la Junta, en lo que constituye un verdadero escándalo. Bien, pues justo ha llegado su tiempo. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, y es: ¿cuál ha sido la gestión municipal que hasta a día de hoy han llevado tanto en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares como en el de Guadalajara, y cuál ha sido la deuda acumulada en los dos consistorios? Jaime Carnicero, puede comenzar el debate. Bien, pero claro, comenzar el debate sin responder a esas 2-3 preguntas que ha dejado abiertas el señor Bellido, pues quedaría un poco también sin contenido. Mire usted, si reconoce expresamente que la deuda por vecino de Azuqueca es de 153 euros. De la Junta. De la Junta, efectivamente, con los vecinos de Azuqueca, y 37 euros con los vecinos de Guadalajara. Usted me está reconociendo, porque claro, esta deuda no se ha generado en 2 años. Esta deuda se ha generado en más de los 20 y tantos años que ha estado gobernando. No, perdóname. No, es la deuda que se ha estado generando a través de los últimos años de Barrera. Y ahí están las inversiones que se ha hecho en Azuqueca de Henares con la Junta de Comunidades, porque claro, gobernar con dinero es muy fácil. Porque al final te gobiernan, viene uno de fuera y te gobierna, te financia, te da el dinero para las inversiones, y tú nada más que tienes que salir un poco en la foto, gestionar un poco los recursos y ya está. Pero gobernar sin dinero, como está ahora mismo, es lo difícil. Y es lo que realmente nos están pidiendo los ciudadanos, gobernar en unos momentos complicados. ¿Que va usted a acudir a la prelación de pagos? Me parece perfecto, lo tendría que haber hecho hace tiempo. Yo, como presidente de la Mancomunidad, tuve que acudir a la prelación de pagos para que el Ayuntamiento de Azuqueca pagase la deuda que tenía con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Oiga, y fue a acudir a la prelación de pagos, y le tengo que dar la enhorabuena. El Ayuntamiento de Azuqueca pagó el agua. O sea, que es un instrumento perfecto, que puedo acudir en cualquier momento. Porque el que dice o deja de decir quién tiene la deuda, se puede imaginar que Cospedal
no está discutiendo si hay un euro más o un euro menos, son los servicios, en este caso los técnicos, los funcionarios de la Junta de Comunidades. Por eso le digo que vamos a contestar y vamos a dejar las cosas claras. En cuanto a la presión fiscal, que se está diciendo que la Guadalajara tiene una presión fiscal realmente importante, que lo estábamos asfixiando. Jaime Carnicero, de la presión fiscal vamos a hablar después, pero ahora sí puede centrarse en la pregunta, en la gestión municipal que se ha hecho. ¿Y cuál es la deuda acumulada de los ayuntamientos? Mire, no sé la de Azuqueca, no dirán. Yo le digo la deuda que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara. La deuda que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara es un 52%, perdón, un 51% del presupuesto municipal. Es decir, 33 millones. Sobre un presupuesto de 65 millones consolidados, 67 sin consolidar, es un 51%. Una deuda que solo se debe dinero a las entidades financieras. Hay otros que deben mucho más dinero a las entidades financieras y a otras administraciones, que espero que también lo diga. Es decir, que el 51% está por debajo de el endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Eso es una cuestión indudable, porque al final son los números. Que queremos hacer alarde de decir, no es que la deuda, efectivamente, Guadalajara debe más dinero que Pioz. Hombre, claro, es que la capital de la provincia tiene mucho más habitantes, tiene mucho más servicios y es lógico y normal que también tenga mayor capacidad de endeudamiento. ¿Pero a dónde va esa capacidad de endeudamiento? Esa capacidad de endeudamiento va a invertir. Y el Ayuntamiento de Guadalajara está siendo de los únicos ayuntamientos de toda España en el que está teniendo una capacidad inversora como lo estamos teniendo. Más de 17 millones que se está invirtiendo. Se están invirtiendo más de 2.300.000 euros en el eje cultural. Se está invirtiendo en una operación asfalto que estaba esta mañana el alcalde de Guadalajara presentándolo, más de 150.000. Se está invirtiendo en el cuartel de Henares la rehabilitación también de los conjuntos histórico-artísticos de la ciudad de Guadalajara en más de 2.300.000. Se está invirtiendo también en la rehabilitación del Museo Sobrino. Se está invirtiendo en el mantenimiento de viales. Se está invirtiendo fuera de las inversiones en zonas verdes. Me gustaría saber cuánto se invierte en zonas verdes en el municipio de Azuqueca de Henares. Creo que en la ejecución presupuestaria del año pasado era cero. Nosotros invertimos en zonas verdes, creo recordar que estamos en torno a esos 4 millones y medio. En gasto social, solo en gasto social, en inversión social, son más de 4 millones y medio de euros los presupuestos municipales, lo que dedicamos y priorizamos, más de 4 millones y medio de euros. 9.200.000 euros en limpieza. Somos la ciudad reconocida a nivel nacional en la que mayor evolución ha tenido la limpieza en la ciudad de Guadalajara. Hay otros, como el gobierno de Alique, que le daban un premio a la ciudad más sucia. Y era una organización, como era la Organización de Consumidores y Usuarios. Nosotros hemos logrado cambiar esa cara. Es decir, que todo el endeudamiento que generamos son inversiones que generan empleo. Generan empleo, generan riqueza, generan actividad económica y, fundamentalmente, generan y aumentan la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Si estamos hablando de endeudamientos y solo computamos el endeudamiento que nos interesa, pues está claro que jugamos con barajas diferentes. Pero un endeudamiento, como es el caso de Azuqueca de Henares, que tiene un 52%, que creo que el propio Ministerio de Hacienda lo ha reconocido, más de 13 millones, pero que tiene deudas y endeudamiento con la Diputación, que tiene deudas con el plan de inversores, o sea, con el pago a sus proveedores y demás. Es decir, que se quiere comparar, y me parece muy bien, al Ayuntamiento de Guadalajara, porque el Ayuntamiento de Guadalajara está siendo pionero en una gestión eficaz y eficiente. Lo que está sonando ahora mucho en los últimos días, pues si no tuviésemos una gestión eficaz y eficiente, no podríamos invertir esos millones de euros en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y en mejorar nuestra ciudad y en generar riqueza, generar actividad económica y generar empleo, que aunque no es una competencia de los municipios, sí es cierto que podemos echar una mano. Muy bien, pues ahí ha quedado dicho. Pablo Bellido puede responder. Sí, bueno, la verdad es que hay que reconocerle a Jaime Carnicero una extraordinaria habilidad para pintar de un color lo que es de otro. Bien, de los 9,5 millones de euros que nos debe la Junta de Comunidades, solamente 3 proceden de la época anterior a junio de 2011. Solamente 3. 6,5 proceden de la actual. La diferencia entre Guadalajara y Azuqueca y la deuda es que se han dedicado durante esos 2 años a pagar a algunos y no pagar a otros. Esa es la principal diferencia, y es una diferencia discriminatoria. Y seguramente los tribunales resolverán, lamentablemente, tarde, porque es el problema que tenemos en este país, que la justicia es tardía, y eso es una forma de que no haya justicia, que está habiendo discriminación en los pagos. La inversión en Guadalajara respecto de la inversión en Azuqueca en la pasada legislatura, en la anterior y la anterior, ha sido siempre muy superior en términos absolutos y relativos. En Guadalajara se hicieron 2 colegios que tenía que hacer la Junta, naturalmente, pues en Azuqueca 1. Siempre ha sido muy superior y me parece hasta razonable. Claro, decir que en el Ayuntamiento de Azuqueca se ha gestionado con recursos de otros, mire, en Guadalajara, solo en Guadalajara, en la capital,
obtuvo el ayuntamiento 24 millones de los planes Zapatero, de los planes E, más otros 15 millones de la privatización del agua. Es decir, casi 40 millones de euros para invertir. Me parece bien las inversiones que se han hecho, las que se han elegido. Yo no quiero entrar en ese terreno, pero me parece que decir que se gobierna con el dinero de otros, bien, 24 millones del gobierno de España más 15 millones del gobierno de los del dinero de los vecinos de Guadalajara de los próximos 25 años de privatización del agua. Eso no lo hemos hecho en Azuqueca. Ese dinero no lo hemos tenido en Azuqueca. Dice que le parece razonable que tenga más capacidad de endeudamiento que Pioz, lógicamente, pero no estamos hablando de la deuda absoluta, estamos hablando de la relación de deuda por habitante, de la deuda relativa. ¿Pero por qué comparas eso? Bueno, es que la deuda relativa de Guadalajara es más alta, por supuesto, que la de Azuqueca y por supuesto que la de Pioz. Y es que ha habido presupuestos. No, hay que compararlo con la deuda relativa, es decir, lo que debe el ayuntamiento respecto de los habitantes que tiene. Perfecto. Y ahí es superior. Y es superior porque se gasta más de lo que se ingresa. Y cuando uno presume de buena, cuando uno presume de buena gestión y habla de lo mal que le han hecho los otros, no debe tener vicio. Y en este caso se da la paradoja de que quien lo denuncia, el vicepresidente de la Diputación, que se metía constantemente con Pioz, es concejal de Guadalajara, donde hay más deuda. Pero es que en los servicios es muy importante decir a los vecinos y vecinas de Guadalajara que cuando uno compara una realidad con otra, debe comparar no solo los ingresos y los gastos, sino también los servicios que presta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Guadalajara hay una guardería municipal. Bueno, en Azuqueca hay 4. ¿No hay más niños en Guadalajara que en Azuqueca? Claro que sí. Pues hay 4 guarderías municipales en Azuqueca y una en Guadalajara. Y eso, parte de eso sale del ayuntamiento. Parte lo pagan los padres y parte lo pagan los vecinos y vecinas con un esfuerzo de solidaridad del ayuntamiento. O la política social, o los recursos de igualdad. Los recursos de igualdad de la Junta de Comunidades que hay en Guadalajara los paga la Junta y solamente la Junta, porque no los gestiona el Ayuntamiento. Sin embargo, el Centro de la Mujer de Azuqueca y la Casa de Acogida de Azuqueca, que son responsabilidad de la Junta, también los pagan los vecinos y vecinas de Azuqueca porque pasan por el Ayuntamiento. ¿Y qué decir de la biblioteca? Guadalajara no tiene biblioteca municipal. No tiene biblioteca municipal. Sí, tiene una biblioteca estupenda, provincial, extraordinaria, de la que nos sentimos todos orgullosos, pero también que las pagamos todos, los vecinos de Guadalajara y los de la provincia. O las políticas de empleo. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por echar una mano a quien menos tiene. Ha bajado el paro en la provincia de Guadalajara menos de los que ha contratado solamente el Ayuntamiento de Azuqueca durante el mes de julio. Pues es muy sintomático. Por cierto, que aquí en la capital se tomó la decisión de, al revocarse las subvenciones de la Junta, despedir a los agentes de empleo y desarrollo local. En el caso de Azuqueca los hemos mantenido porque los consideramos extraordinariamente importantes para colaborar en una responsabilidad que no es municipal. Naturalmente, la creación de empleo no es algo de los ayuntamientos, la política industrial no es algo de los ayuntamientos, pero debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades. En definitiva, es muy evidente, es muy evidente que en Guadalajara hay servicios públicos que en todas las ciudades de España existen, que aquí apenas existen. Guarderías, políticas de igualdad, políticas sociales o bibliotecas. Es muy evidente que tiene más deuda por habitante que cualquier municipio de la provincia. Es muy evidente que recibe más ayuda del gobierno regional. Si tiene menos deuda, no es porque se haya invertido menos, sino porque se le ha pagado más. Y se ha hecho de una manera irregular, saltándose la prelación de pagos, que es lo que dice la ley. Y evidentemente el Ayuntamiento de Azuqueca y otros muchos vamos a pelear en los tribunales para que esto sea. Yo entiendo que Jaime Carnicero quiera llevar esto a otro terreno y es muy respetable, pero la realidad es tozuda. La deuda por habitante de Guadalajara es muy superior a la del resto de los pueblos de la provincia. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la presión fiscal que ejercen en los dos ayuntamientos, en Azuqueca de Henares y en Guadalajara? Es decir, ¿cuáles son los impuestos que tienen que pagar los vecinos? Jaime Carnicero. Bien, antes ha comentado el señor Bellido que los vecinos de Guadalajara tienen mucha más presión y que tienen mucha más deuda derivada. Les recuerdo, un momento, perdone que le interrumpa, van a tener al final un turno para que puedan establecer los dos las conclusiones, por si quieren centrarse en la pregunta. Bien, pero la cuestión es, dices, tienen mayor deuda. Vamos a ver la deuda. Para ver la presión, que también está intrínsecamente relacionado con la presión fiscal, tenemos que contemplarla desde diferentes puntos de vista. Pero mire, nosotros, y reconozco que la deuda del Ayuntamiento de Guadalajara son esos 33 millones que tiene, más esos 2 millones, esos 3 millones, que es un mes y medio de pago de proveedores. Es decir, un 54%. Es decir, no llegamos a los 400 euros de deuda por persona y habitante. Pero es que si manejamos esa magnitud, y puesto que vamos a hablar de habitantes, tendríamos deuda de Azuqueca de 13 millones 100,
más lo que debe a la Diputación, que está en torno a 2,5 millones, más lo que ha declarado lo pago a proveedores, que son 600.000 euros, es decir, más de un 67% de deuda de su presupuesto, es decir, más de 500 euros de deuda por vecino, si queremos hablar de vecinos. Pero vamos a hablar de presiones fiscales. Mire, cuando hablamos de presiones fiscales, y mucha gente dice, bueno, ¿y qué es la presión fiscal? Es los impuestos que paga un vecino, un ciudadano, en este caso, de Guadalajara. Y hay muchos impuestos, y de diferente naturaleza, y muchas tasas. Hay diferencia entre impuestos lo pagamos todo el mundo, tasas solo que recibe el servicio. Pero hay tasas que prácticamente es el 100% de la población, al igual que el impuesto lo tiene que pagar prácticamente, o todo el mundo, todos los que están empadronados. Mire, el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI. Pues mire, en Guadalajara tenemos un porcentaje, un coeficiente de 0,63 del IBI doméstico, es decir, todos aquellos que tenemos casa tenemos que pagar un 0,63. En Azuqueca de Henares, un 0,59. Es decir, son 4 puntos menos. A pesar de lo que están diciendo, que hemos subido una salvajada, un 40% en 6 años. Bien, se ha subido el IBI, efectivamente, pero aún así estamos en 0,63, prácticamente igual que Azuqueca de Henares. Somos de las capitales de provincia que el IBI más bajo tiene de toda España. Pero si nos vamos también a otra tipología de IBI, como es el IBI rústico, pues fíjese, Guadalajara es 0,63 y Azuqueca de Henares un 0,75. Es decir, todos aquellos, los muchos, los pocos vecinos que tengan fincas rústicas a lo largo y ancho de Guadalajara o a lo largo y ancho de Azuqueca de Henares, en Azuqueca de Henares es mucho más gravoso. Es decir, que en totalidad la gente por IBI paga mucho más en Azuqueca. En Guadalajara tenemos el IBI social, tenemos el IBI de desempleados, tenemos una serie de bonificaciones que a diferencia de Azuqueca de Henares, nosotros no establecemos ningún gravamen en función de si la casa es muy cara o muy barata, sino en función de la familia numerosas. Pues a partir de 3 hijos, pues ya tiene una serie de gravaciones que llega hasta el 90%. Si son solo con 2 hijos pero una persona con movilidad reducida o con minusvalía, pues también tiene bonificación. Bonificaciones que, bueno, que están condicionadas en el caso de Azuqueca, que me parece muy bien, están condicionadas a lo que valga su casa. A nosotros, para todo el mundo, igual. Justicia también para todos. Pero seguimos otro impuesto, en este caso en una tasa que lo pagan todos los ciudadanos, el 100% de los ciudadanos. Y aquí se ve claramente cuál es la política de unos o la política de otros, como es la tasa del agua. El agua, tanto Azuqueca como Guadalajara, la compramos al mismo precio, 0,16 céntimos de euro. Pero fíjese, si nos vamos al caso de Guadalajara, la media del agua es 0,34 para los aguas domésticas, para las familias, para nuestras casas, y en el caso de Azuqueca de Henares, fíjese, es 0,65. Es decir, que un vecino de Azuqueca, por beber el mismo agua que Guadalajara, le cuesta prácticamente el doble. Esto, si nos vamos en términos económicos, una familia media en Guadalajara con 3 hijos, pues viene a ser en un semestre, porque la Azuqueca tienen el recibo del agua semestralmente, nosotros cuatrimestralmente, pues sería en torno a Azuqueca 93,8 euros, y nosotros en Guadalajara sería 53,55. Pero luego nos quejamos y decimos, es que hay que ayudar a las empresas. Pero ¿cómo vas a ayudar a las empresas cuando el agua en Azuqueca cuesta 1 metro cúbico, el mismo agua que Guadalajara, 1 euro, 1,01, y en Guadalajara 0,34. Es que las empresas, el sector industrial, el sector de cualquier actividad económica cuyo gasto fundamental es el agua, está pagando prácticamente 3 veces más. Es decir, fíjese, en el agua, que a los dos nos sale lo mismo, se está pagando en muchos casos 2 veces, 3 veces y hasta 4 veces más caro el agua. Es decir, que mientras unos cogen un recurso como es el agua y quieren hacer y hacen negocio del agua, porque realmente en Azuqueca se hace negocio del agua, porque si no nadie puede entender que el mismo agua en Guadalajara 0,34 y el mismo agua en Azuqueca de Henares 0,65. Eso no hay explicación que lo pueda llegar a entender. ¿O es que también es culpa aquí de Cospedal? ¿Es culpa de Cospedal que el agua en Azuqueca sea tan caro? ¿O es culpa de Román? ¿O es culpa de la presidenta de la Diputación? No, es culpa de una sola persona, que es del ayuntamiento en este caso, de Azuqueca de Henares, y de un responsable, que es su alcalde, que es el señor Bellido. Mire, señor Bellido, usted hace en su ayuntamiento con el IBI, pero especialmente con el agua, ustedes hacen negocio. Y esa es la realidad, porque el mismo agua la venden al doble. Y encima, al ser semestral, todo el mundo se va a los tramos más altos. Y todo el mundo entiende que cuando está con un mismo gasto como es el agua y usted lo está vendiendo el doble de caro. ¿Eso tendrá una explicación? Pues explícanosla, porque nadie puede entenderlo. Pues ahora mismo, Jaime, mira, la deuda, según Montoro de Guadalajara, lo dice Montoro, es mayor que la de Azuqueca. Lo dice Montoro. Y me imagino que Montoro no lo dirá para perjudicar al Ayuntamiento de Guadalajara y a Antonio Román. IBI, el tipo de gravamen, como bien ha dicho Jaime Carnicero, en el 99,9% de los usuarios que pagan IBI, porque el IBI rústico en Azuqueca lo pagan
poquísimas familias, poquísimas, es más caro en Guadalajara un 7% que en Azuqueca. Un 7% más la contribución. El impuesto de vehículos. Un 4% más. Un 7%. En el caso de vehículos, en cualquiera de los tramos, ya sea turismos, camiones o motocicletas, un 10% más caro en Guadalajara que en Azuqueca, un 10%. La tasa de basuras, como quiere ayudar a los empresarios, no se le ocurrió otra cosa que pagar un 400% más los empresarios de Guadalajara que los de Azuqueca. Es una ayuda muy potente la que hacen para la tasa de basura en la ciudad de Guadalajara. Es decir, los hoteles pequeños, los hoteles grandes, los comercios de alimentación pagan un 400% más de basura en Guadalajara que en Azuqueca. Pero es que los vecinos también pagan mucho más. Les daré el dato concreto. En Guadalajara pagan 104,44 de tasa anual por basura y en Azuqueca 36,50 por recogida diaria de basura que se recoge en ambos municipios. E incluso le daré un servicio muy concreto que afecta a muchos vecinos, que es, por ejemplo, para que tu hijo juegue al fútbol en Guadalajara y en Azuqueca. Bueno, pues en Azuqueca cuesta 186 euros al año y en Guadalajara 300. Perdón, pero, señor Carnicero, no es responsabilidad municipal. Bueno, porque se le privatizó, pero si no se hubiese privatizado, se externalizó. Si no se hubiese externalizado, sería así. Pero el señor Carnicero se ha referido al agua y me voy a referir al agua. Decía Churchill que a menudo había tenido que comerse sus palabras y que habían sido una dieta muy equilibrada. Pues yo creo que esto hoy le puede venir extraordinariamente bien al señor Carnicero, porque esta es la realidad cuando se meten todos los conceptos de lo que se paga por agua en Azuqueca y en Guadalajara. Y les voy a decir dónde está la trampa, porque hay muchas trampas. Sí, señor, hay muchas trampas. Porque una cosa es lo que se paga por el agua que circula, y otra cosa son los alquileres, que en Azuqueca no se cobran y en Guadalajara sí. Y se lo voy a explicar. El agua en Guadalajara es más cara, y he traído facturas para verlas, que en Azuqueca. Es más, no es que sea más cara, es que se paga el doble en Guadalajara que en Azuqueca. He traído facturas de Guadalagua en Guadalajara y facturas del Ayuntamiento de Azuqueca que lo demuestran. Y les voy a decir por qué es más cara en Guadalajara que en Azuqueca, porque es una información que seguramente le beneficiará mucho saber a los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo. En Guadalajara hay un concepto que se llama contadores, al igual que en Azuqueca. En Azuqueca se paga en pago único, que lo pagan normalmente los constructores, y es de 82,97 euros. Y en Guadalajara, sí, cuando se hace la casa, en pago único, el promotor tiene que pagarla. 82,97. En Guadalajara es un alquiler mensual, de 2,80 euros mensuales. Si la vida útil media, la garantía que dan los contadores son 12 años, en 12 años se paga por el alquiler de contadores 403,20 euros, es decir, 321 euros más que en Azuqueca. La segunda trampa es la conservación de los contadores, que en Azuqueca es 0 euros y en Guadalajara es 0,11. La tercera trampa es la cometida, que en Azuqueca cuesta 65,10 y en Guadalajara 166,93, el triple. La cuarta trampa es el alta en el servicio, que en Azuqueca es gratuita y en Guadalajara son 20,60 euros. La quinta trampa es la cuota de servicio de depuración, que en Azuqueca es 0 euros y en Guadalajara es 3,34 euros mensuales. Es decir, que cuando metes todos estos gastos, en Guadalajara se paga entre un 40 y un 60% más de agua en uso residencial. Ahora, es cierto que en los tramos más altos, por una política medioambiental, sí, en los tramos más altos, en Azuqueca se penaliza el consumo más alto. Sí, y además, por cierto, se ha hecho siempre por recomendación de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Por eso nosotros grabamos más algunos consumos. Me queda un minuto. Sí. En definitiva, en el agua, y aquí le recomiendo que siga la dieta de Winston Churchill, en el agua, en Guadalajara se paga más que en Azuqueca. Y si no se lo quiere creer, le voy a decir, mire, en tres recibos de... No puedo compararlo, si usted lo lee semestralmente y usted cuatrimestralmente. En tres recibos cuatrimestrales de Guadalajara, que suman un año, 3 cuatrimestres suman un año, 12 meses, ha pagado un señor por un consumo de 43, 47 y 41 metros cúbicos, es decir, una media de 42, 43 metros cúbicos, 174,9, 175 euros. Y en Azuqueca, por un consumo de 51, es decir, por más consumo de agua, es decir, por bastante más, ha pagado 75,9. Es decir, ha pagado menos de la mitad, el 60% menos en Azuqueca, de la misma agua, del agua que le compramos a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Efectivamente, esta es la realidad. Y estos son datos contrastables. Y los voy a colgar en la página web para que todo el mundo pueda ver en azuqueca.es y en mi Facebook personal lo que realmente está siendo de gravoso para los vecinos y vecinas de Guadalajara, que pagan más por menos servicios. Muchas gracias.
Ya estamos llegando al final, ahora tienen 1 minuto y medio para responder a modo de conclusiones y con esto se cerraría el debate. Jaime Carnicero. Bien, al señor Bellido le recomiendo que si va a publicar esas facturas, que por favor tape los datos personales, no vaya a ser que tenga otra denuncia y otra sentencia que le anule por vulnerar los derechos fundamentales y la ley de protección, la ley orgánica de protección de datos. Pero mire, aquí puede venir con todas las mentiras que ha venido porque esos datos están completamente manipulados. Lo que sí es indudable en esto último del agua, y puede traer las facturas que quiera. Yo también les voy a colgar las facturas que quiera en diferentes municipios, y en este caso en el de Azuqueca y en el de Guadalajara, y además con mi propia factura, lo que sería mi factura del agua con la factura que si yo viviese en Azuqueca de Henares, y vamos a ver lo que cuesta o lo que deja de costar. Lo que es indudable es que, miren, la deuda de Guadalajara es mucho menor que la de Azuqueca. La de Azuqueca, contando la deuda pública y la deuda privada que deben a los bancos y a otros organismos y a otras administraciones, es más de un 67%. Segundo, el Ayuntamiento de Guadalajara es pionero en cuanto a las inversiones que ha realizado, de todo tipo de recursos, de la externalización del agua y de también de la optimización de parcelas, como va a ser el centro acuático, que es otra inversión que va a hacer el Ayuntamiento de Guadalajara. Que me alegro que el alcalde de Azuqueca se compare con la ciudad de Guadalajara, porque Guadalajara es un referente, municipalmente hablando, en toda España. Mejores servicios, menores costes, política fiscal muy moderada y realmente unos servicios acorde a la realidad que estamos viviendo. Una realidad complicada, claro que sí, pero que no nos olvidamos ni de los gastos sociales ni de la generación de actividad económica y de actividad de empleo, que es como se ve con los presupuestos. Cuando estamos acometiendo las obras del eje cultural o del cuartel de Henares o de tantas y tantas obras que estamos haciendo, me gustaría saber Azuqueca de Henares en qué está invirtiendo. Sí, en un intercambiador de autobuses que prácticamente se lo financia el 60, el 70% en los fondos FEDER, pero cuando estamos invirtiendo en zonas verdes, cuando estamos invirtiendo en canalizaciones, si Azuqueca invirtiese en zonas verdes y en canalizaciones, pues no tendría la rotura como tuvieron hace 2 días. Es decir, que vamos a ver, que en Guadalajara nos alegramos que el alcalde de Azuqueca se empiece a interesar por Guadalajara, nos alegramos incluso que empiece a hacer oposición al Ayuntamiento de Guadalajara, pero lo que queremos es que, si ya está puesto así, que copie todos los modelos de gestión, que los vecinos de Azuqueca se lo van a agradecer. Yo le voy a agradecer, señor Carnicero, que publique en la página web lo que pagaría en Azuqueca, porque estoy convencido que el primero que se va a caer del caballo es usted. Pagaría menos de IBI, pagaría menos de basura, pagaría menos de vehículos y pagaría menos de agua. Es más, pagaría menos de cualquier servicio con el que se compare. Probablemente todos, menos el IBI rústico, como bien decía. ¿El agua? No, el agua paga más en Guadalajara de lo que paga en Azuqueca. En Guadalajara, más impuestos, más deuda, menos servicios. Ha hecho una referencia a un servicio que en Azuqueca tenemos ya el honor de tener, el spa más grande de Castilla-La Mancha. El más grande de Castilla-La Mancha. ¿Sabes cuánto le ha costado a los ciudadanos de Azuqueca? 0 euros. Pues estoy convencido de que esta forma de gestionar le convencerá y que querrá imitarla. Habla de la inversión. Bueno, el proyecto de FEDER, el proyecto de fondos europeos de Azuqueca, es un proyecto de centro joven para crear un nuevo espacio de dinamización comercial y juvenil, de ocio público y privado, y que tiene también la faceta de intercambiador de autobuses, pero no es un intercambiador de autobuses ni es la parte principal. Habla de inversión pública. Mire, yo le voy a decir una cosa. Ahora en lo que hay que invertir es en ayudar a la gente que lo está pasando mal, que hay mucha. Por eso estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en política social. Por eso estamos destinando €500.000 a un plan de empleo, porque Cospedal se ha negado a hacer un plan de empleo en la región. Solo 2 ayuntamientos de toda Castilla-La Mancha, el de Azuqueca y el de Toledo, estamos haciendo este esfuerzo sin precedentes. Estamos ayudando a los niños que tienen enormes necesidades nutricionales. Estamos ayudando a la gente que peor lo está pasando, porque esa es la prioridad, esa y no puede ser otra. Cuando pasemos este bache, cuando pasemos esta crisis y desde luego cuando pague Cospedal, podremos hacer otras políticas, pero ahora la primera política, que es obligación de cualquier responsable municipal, por supuesto, es estar con quien más lo necesita. Y desde luego, eso le aseguro que lo estamos haciendo no solo en Azuqueca, sino en todas y cada una de las administraciones gobernadas por el Partido Socialista. Ese es nuestro deber y a eso nos vamos a dedicar. Pues se queda dicho. Pablo Bellido, Jaime Carnicero, muchas gracias por habernos acompañado y por haber elegido Televisión Guadalajara para tener este debate. Ya saben que esta casa siempre está abierta a cualquier debate que les pueda surgir. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado.